Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Experimental Podcast, un podcast que quiere mejorar tu vida, la calidad de vida y principalmente cambiar esa manera de pensar para que tengas una manera distinta de hacer las cosas. Hoy tenemos a Gerardo como siempre y Leandro de este lado. Te invitamos antes que nada a suscribirte, dale click ahí, suscríbete y comparte este video, que es lo más importante, que esta comunidad siga en total crecimiento. Un tema que tenemos hoy es un tema sumamente interesante que teníamos Gerardo y yo planteado desde hace mucho, tomarlo en consideración, y es ¿por qué es necesario en el día de hoy que tú tengas tu propio podcast? Entonces, quiero que Gerardo haga la introducción luego de este pequeño mensaje para que todos ustedes entiendan esa realidad. ¿Por qué crees tú, Gerardo, que toda la comunidad, todos nuestros seguidores tienen que tener su propio podcast? Bueno, primero que nada, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias, Leandro, por esa introducción majestuosa. Épica, sin duda alguna. Bueno, desde hace unos 2 o 3 años, vemos cómo la palabra del podcast ha ido surgiendo y vemos que cada vez más ha llegado aquí a República Dominicana y a Latinoamérica, que fue como la última camada de usuarios de podcast, de oyentes y de los nuevos emprendimientos que por lo general están sacando su propio podcast. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué entendemos que debemos de tener uno y por qué también nace Experimental Podcast? Bueno, lo que pasa es que se ha creado lo que es la estrategia de creación de contenido, que uno trata de darle a su público la mayor cantidad de contenido posible. Un contenido digerible, educativo y que más que la parte fría de uno leer algo o de tal vez ver una foto, uno pueda realmente tener una conversación. Entonces, el espacio de los podcasts ha abierto mucho, digamos, el mercado para que la gente no simplemente conozca un poco y aprenda, sino para que se familiarice con las personas, oiga historias que no se conocen tal vez de manera tan abierta y uno pueda ser parte de una conversación. Entonces yo creo que cada emprendimiento, tal vez no cada emprendimiento, pero sí una buena cantidad de emprendedores podría considerar la opción de tener su podcast, hablar de lo que es bueno, posicionarse como un experto en lo que es. Imagínense, vamos a poner un ejemplo, que creo que así funciona mejor. Si tú tienes tu propio estudio de fotografía, por ejemplo, y tu nicho es fotos fotografía para emprendedores. Entonces, si tú tienes un podcast, tú tienes que hablar no solamente de lo que tú haces, sino de cómo tú puedes ayudar a tu público objetivo. Entonces, si tú estabas trabajando con emprendedores, tú en tu podcast tú vas a hablar de la importancia de la fotografía, pero de cómo la imagen que tú representas en las redes sociales es importante, pero además de eso tú tienes que darle contenido educativo, que tu público no solamente aprenda de fotografía, sino de que realmente lo ayude a ser mejor en lo que están haciendo, ya sean emprendedores, doctores, lo que sea. Y creo que una buena forma, o tal vez la mejor hoy en día, de que uno pueda crear ese tipo de conversación en la que muchísima gente aprenda de cosas distintas y tú te posiciones y que la gente se familiarice con quién tú eres. En resumen, la necesidad vital de que tú tengas tu propio podcast, así como nosotros empezamos con el nuestro, es que tú le vas a dar la información no solamente comercial, sino también informativa a esa clientela que hoy ni siquiera te conoce, pero sí realmente o posiblemente será tu cliente mañana. Y no te verá como una persona que le vende, sino una persona que lo informa y lo instruye. O sea, tú le vas a crear un cambio de paradigma a la hora de cerrar negocios con ellos. Entonces, la principal razón para que tú tengas la iniciativa de tener un podcast, primero es que es un costo bajo. O sea, tú puedes generar un costo bajo de creación de contenido. Un contenido extenso que lo puedes segmentar, que también lo puedes mejorar en lo que son tus redes sociales para que tenga una capacidad real de publicitarlo. Pero también lo interesante es cómo tú te empiezas a exponer en un mercado que hoy no te conoce. Que ahí es donde yo veo una de las principales ventajas. O sea, yo me empiezo a exponer y personas que no te conocen ya van a ver otro espectro de ti. O sea, ahí que yo veo lo interesante del podcast. O sea, no solamente que tú vas a hablar de tu producto, no solamente que tú vas a hablar de lo que tú ves como positivo en lo que tú vendes o trabajas, sino que tú vas a tener herramientas puntuales para que más personas te crean, más personas confíen en lo que tú haces porque ya entienden completamente todo, porque la ventaja del podcast es ese, que tú tienes mucho tiempo para desarrollar lo que es tu estrategia de valor en lo que es lo que tú estás vendiendo. Pero más que nada, una de las cosas que principalmente a mí me agrada más del podcast y es porque tú tienes espacio a crear un networking infinito. O sea, cualquier persona que tú tengas que quiera
conversar contigo, la mejor manera de tú hacerlo, si no te conoces, es haciendo una entrevista. Entonces, cuando tú quieres crear contenido, o mejor que eso, cuando tú quieres informarte tú mismo sobre un tema, la mejor manera de hacerlo es buscando una persona que sí realmente sepa de eso, pero es difícil que con tanto proceso que tenemos en el día a día de reuniones, trabajo, temas sociales, una persona que no te conozca te dé apertura para una cena o un café, pero sí para una entrevista. Entonces nos hemos dado cuenta de eso. Eso es un tema sumamente interesante que yo sé que a ti te vas a interesar, principalmente porque tú eres un emprendedor o simplemente eres una persona que ya tiene tu negocio, pero quizá quiere conocer a Warren Buffett, por ejemplo. Tú dirás, cónchole, es difícil conocer a Warren Buffett, sí, pero quizá el asistente de Warren Buffett te dé una entrevista. Y luego de que el asistente de Warren Buffett te dé una entrevista y sea interesante ese proceso, quizá Warren Buffett te dé 5 minutos para entender qué fue lo que hicieron y por qué fue tan interesante esa entrevista. Entonces, esa es una de las ventajas que yo veo también sobre el podcast. Sí, yo creo que esa es una de las ventajas que en el mundo del emprendimiento tiene que ser la que más motiva a hacer un podcast. Porque el hecho de tú poder tocar cualquier puerta y saber que es muy probable que te la abran para una entrevista es algo con muchísimo valor. Claro. Es algo que realmente te puede transformar tu emprendimiento, ya que no es lo mismo, así que como está comentando Leandro, que uno pueda agarrar y tocarle la puerta al CEO o al presidente de X compañía, porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que todo el mundo quiere contar su historia, todo el mundo quiere dar contenido. Entonces, si uno crea un espacio en el que tú conoces a esa persona, tú tienes el contenido y también lo puedes exponer a tu mismo público objetivo, de una forma u otra es un ganar-ganar para todo el mundo. Entonces, nosotros sin duda alguna recomendamos que tengan su podcast, toquen puertas y hagan crecer su negocio en base a buenas relaciones. Claro, no es que traten de aprovechar si simplemente hagan el podcast para conocer gente. Cada vez que entrevisten a alguien, realmente tienen que tratar de sacarle contenido que pueda ayudar a su público. O sea, porque al final el punto no es uno conocer gente y no sacarle valor a esa entrevista. Tú tienes que hacer que las personas que están escuchando le puedan sacar valor, puedan aprender de esas historias y ver cómo tú traes ese valor a la mesa para que se pueda, digamos, tener un efecto multiplicador. Claro, porque al final, cuando tú trabajas única y exclusivamente para venta, el podcast no crece. Porque lo que tú tienes que hacer siempre es pensar en la audiencia. Porque en la audiencia es que está todo. Entonces, cuando tú haces las cosas, tú siempre tienes que evaluar qué le va a interesar a tu audiencia para que verdaderamente tu energía, tu trabajo realizado en ese podcast tenga un valor no solamente para ti, sino para todos, que es más o menos lo que siempre es interesante cuando tú creas una comunidad. Que la comunidad de eso se basa, y eso es lo que nosotros siempre hemos venido trayendo a la mesa, que nuestra comunidad, es como lo dijimos en el inicio, es para que todos nosotros, principalmente ustedes, mejore lo que es la calidad de vida. Entonces, esa debe ser también tu visión para seguir creciendo en lo que es el podcast o cualquier cosa que tú quieras hacer. Pero es necesario el tema del podcast porque ahora mismo también es un tema que está cambiando en el mundo. O sea, totalmente. Ya los procesos de contenido corto, principalmente ya, que eso es una de las cosas que también nosotros nos hemos dado cuenta. Los países que ya están más desarrollados en los temas de tecnología, en los temas ya de plataformas que ya se han madurado, como por ejemplo YouTube y demás, cuando tú estás viendo lo que está sucediendo en países como Estados Unidos, Europa, eso va a suceder aquí, en 2 o 3 años. Cuando digo aquí Latinoamérica, nuestra región, que ya tú lo estás viendo en México, ya tú lo ves en Argentina, principalmente en Colombia, en países que están un poquito más desarrollados que nosotros por el tema de población. Pero cuando tú estás viendo eso viene para acá. ¿A qué me refiero? Ya las personas están buscando contenido puntual, no importa lo denso de tiempo, claro, no vayan a hacer cosas de 5 horas, pero cuando tú haces contenido de 30 minutos, 45 minutos, de un tema que le interese a tu audiencia, créanme que te van a ver más fácil que cuando son spots puntuales de 1 minuto, 30 segundos, o sea, claro, es la herramienta. No hay profundidad. No hay profundidad. La gente ahora mismo anda buscando profundidad 100% en temas que le interesen. Es decir, que una de las cosas que tú tienes que evaluar es si realmente la audiencia que tú necesitas, hay gente. O sea, si existen personas que le interesan esos temas. No, y también cuando uno está identificando eso, por lo general, el que hace un podcast ya tiene algún tipo de negocio o tiene algo por lo que es apasionado, no tiene que ser necesariamente de un negocio. Claro. O sea, si tú eres apasionado, por ejemplo, con los carros y o tal deporte, vez cualquier cosa, o un deporte o lo que sea, tú puedes crear un muy buen contenido sobre ese deporte que tanto te apasiona, porque así como dice el dicho, que enseñar es aprender 2 veces, porque tú aprendes para ti, pero tú también aprendes para enseñar. El hecho de tener un podcast hace que uno constantemente esté aprendiendo. Cada vez que nosotros traemos a alguien aquí o tenemos algún tipo de conversación sobre un tema puntual, tenemos que aprender, nosotros tenemos que leer sobre el tema, después tenemos que compartirlo, y cuando uno tiene ese debate de ideas, hace que uno aprenda muchísimo. Así que
yo realmente invito a cualquiera a que tenga un podcast o participe de los podcasts que sea posible. Y simplemente, señores, denle para allá, que realmente es muy interesante el proceso. Entonces ahora yo quiero que hablemos brevemente de cómo uno hace un podcast. Claro, eso es interesante y lo más chulo que vamos a tener para nuestra audiencia es que nosotros vamos a crear una plataforma, una página web, que ahí te va a explicar también cómo iniciar tu propio podcast. Eso está ahora mismo en construcción, o sea que nosotros vamos a estar desarrollando eso en los próximos varios meses, quizá no dure, o quizá, qué sé yo, en los próximos 30 días quizá lo podemos tener. Pero lo interesante es que vamos a tener esa plataforma para toda la audiencia de por qué generar el podcast y cómo hacerlo. Porque al final es lo que nosotros dijimos desde un inicio. Nosotros queremos que las proyecciones de cambio de ustedes se base en realidades puntuales. Y la única forma de hacerlo es con una trayectoria, con tareas puntuales para que ustedes sepan hacia dónde tienen que dirigirse. Y la mejor manera de hacerlo es a través de contenido puntual que pueda ser práctico. Entonces eso fue una de las cosas que nosotros trabajamos para que sea más fácil para ustedes generar su propio podcast, que nos tomó un tiempo a nosotros desarrollarlo, pero nosotros se lo vamos a dar para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Claro. Y en menor tiempo, que es lo más importante. El tiempo es lo único que no se recupera. Sí, entonces ese contenido que dice Leandro lo vamos a estar sacando ya en los próximos mes, 2 meses, en el tiempo que nos tome terminar de armar el muñeco, pero va a ser algo muy provechoso para la comunidad de emprendimiento, tanto aquí en República Dominicana como en Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco de cómo uno hace un podcast en 3 minutos. Claro. ¿Qué uno necesita? Primero que nada, una idea de qué tú vas a hablar. Segundo, tu audiencia, a quién tú le vas a hablar. Eso hay que definirlo muy, muy, muy claro. Entonces, tercero, yo diría, ese contenido, ¿cuál es tu forma? ¿Cuál es la personalidad de quien lo está haciendo? Porque al final, por ejemplo, Leandro y yo tenemos 2 personalidades diferentes y el podcast en sí tiene una personalidad que nos tiene a los 2 adentro. Claro. Entonces hay que tener esa idea. Después, la parte del nombre y demás, si están con nosotros desde el principio, saben que el nombre salió en el 5º episodio. Claro. O sea, al principio era el podcast sin nombre y después nosotros en medio de un episodio fue que salió el nombre y como ese nombre tenía todo lo que nosotros estábamos tratando de hacer, que era experimentar con diferentes tipos de cosas en los emprendimientos personales y al mismo tiempo con el mismo podcast era un tipo de experimento. Entonces, ¿qué más tú dirías que no hace falta? Una de las cosas son las herramientas. Es importante. Nosotros tenemos también un equipo backstage que siempre nos anda discutiendo sobre cómo mejorar nuestra calidad de los videos. En inicio, yo te recomiendo que te busques simplemente una cámara que tenga una buena posibilidad de video, dígase HD, con una buena capacidad de memoria. O sea, yo lo que digo es que cualquier cámara puede hacer eso ahora mismo. O sea, eso no tiene muchas complicaciones. Sí, en la parte de la cámara, incluso con el celular, yo diría, no sé qué enfoquen en que yo necesito una cámara, pero eso es si ustedes quieren hacer contenido. Sí, empezamos con el celular. Entonces, eso es si ustedes quieren hacer contenido en video, pero el podcast lo pueden empezar simplemente con audio. Y yo lo recomiendo 100%. Nosotros pues siempre quisimos la idea de, además del podcast, tener la parte de video, para poder tener la plataforma de YouTube y también poder tener contenido para redes sociales. Pero sin duda alguna, el que quiere empezar rápido y no le importa tanto mostrar su cara, realmente que lo haga con audio. También. Simplemente necesita 2 micrófonos o un micrófono. Si es un podcast de entrevistas, tú necesitas 2 o más micrófonos. Si es un podcast en el que tú mismo es que vas a estar hablando, explicando temas, con un solo micrófono lo puedes hacer. El micrófono que nosotros estamos utilizando es el Samsung Q2, si no me equivoco. Y la cámara es una Canon EOS 5. EOS 5. Eso anda como por $700 con todo el equipo que se necesita. O sea, no es una cosa Sí, tampoco. eso en el caso de que alguien se vaya hasta la cámara y demás. Pero los micrófonos, señores, cuestan $40 básicamente. Hay unos micrófonos que nosotros son los que utilizamos cuando estamos viajando, que son los lavalier. Los lavalier. Que cuestan $20. Claro. Y suenan durísimo. Sí. Entonces, al final, el costo en sí, tú lo puedes tener tan bajo como con $20. Tú empiezas, $20 más tu celular y tú empiezas a grabar. Claro. Entonces, en la parte de los software, ¿dónde tú lo subes? Nosotros estamos utilizando actualmente Podbean, que se escribe P-O-D, B larga, E-A-N, Podbean. Entonces ahí es como es un host de podcast que desde ahí lo que tú subes lo administra y lo envía a todas las plataformas de podcast. Ahí ya tú sales en iTunes, Spotify, Castbox, toda la plataforma de podcast, tú nada más subes a un solo sitio y ya la tienen. Entonces ahí el costo mensual son unos $7 mensuales o 70 al año, si mal no recuerdo, un poco más barato si tú lo pagas anual. Y además de eso, el único otro costo que tenemos es un
un programa de grabación en la computadora en la que lo estamos grabando, que se llama Spreaker. Se escribe Spreaker. Ahí uno paga también como $8 al mes. Y con eso ahí podemos grabar sin problema. Eso es porque tenemos 2 micrófonos y necesitamos una doble línea y ese software no se lo permite. Ese mismo software tiene una versión gratuita que la pueden utilizar sin problemas y te permite grabar ilimitadamente 15 minutos, sesiones de 15 minutos. O sea, si tú tienes un episodio de 1 hora, tú vas a hacer 15 minutos, lo pausa, 15 minutos, lo pausa, 15 minutos, así hasta que complete el tiempo que tú quieres. Incluso, nosotros empezamos así. Sí. Y luego, para evitar la parte de la pausadera, fue que nosotros decidimos ya pagarlo y demás. Pero eso es algo que el mismo podcast te lo va a demandar. Claro. Al principio, tu costo es prácticamente $20. Cómprate un lavalier, ten tu celular a mano, dale a record desde el celular y ya. Con eso tú estás afuera. Entonces, en Podbean hay una versión gratuita también que te permite tú subir los primeros 5 episodios de manera gratuita, que también empezamos así. Y con eso prácticamente ustedes pueden estar afuera y con su podcast en vivo en menos de una semana. Claro. Entonces, eso está perfecto, pero es como siempre he dicho. Esa es en la parte estructural de cómo tú sales con el podcast. Nosotros no queremos entrar más en profundidad en lo que es la parte comercial de lo que es el podcast. Ya lo vas a tener ya en lo que estamos hablando ahora mismo, claro, del tema de la plataforma, para que tú entiendas cómo sacarle beneficio económico, o más que económico, principalmente a accesos para que tu proyecto sea de una manera orgánica más visible. Vamos a ponerlo de esa forma, que eso es una de las cosas más importantes. Porque lo más difícil, por eso empecé diciendo que el mundo está cambiando, y es que están buscando contenido más amplio, más profundo, y los buscadores te están dando mejores posicionamientos cuando tú tienes contenido de más de 10 minutos. O sea, es una de las cosas que están pasando. Principalmente también Facebook ya está buscando la manera de también conseguir contenido con más capacidad de minutos. O sea, necesitamos contenido más amplio. Ya no están buscando contenido tan corto. O sea, necesitamos un balance también, porque al final en Instagram tú también quieres tal vez tener el trailer del episodio más largo. Correcto. Que así que lo estamos haciendo aquí en Experimental. En el Instagram tú vas a ver los cortos, que son bien corticos, pero es para invitarlos a la parte del contenido extenso que ya tenemos en YouTube o en toda la plataforma de podcast. Y si te fijas también, muchas de las personas están subiendo los contenidos completos a Instagram por el tráfico tan grande que están teniendo en las redes sociales. Así es. Entonces, esas son las cosas están cambiando. Y a veces uno no se da cuenta porque empieza a tener la misma mentalidad que como empezó. O sea, tú dices, no, pero que en Instagram es mejor subir los cortos. Óyeme, ya Instagram tiene video hasta de 60 minutos. Entonces, esas son cosas que tú tienes que evaluar bien hacia dónde tú quieres ir y por qué tú lo estás haciendo. Porque al final tú lo que quieres es que tu podcast lo vea personas, ¿sí o no? Así es. Entonces, si tú quieres que los podcasts lo vean personas y tú tienes una comunidad, esa comunidad tú la tienes que tener, saber dónde está y buscarla dónde está. Y darle ese contenido a dónde está. Para el final de nada, empezar tu podcast puede ser completamente gratis. Lo único que requiere es muchísima disciplina. Cuando digo muchísima, es muchísima capacidad y creación de contenido. Pero si tú eres un experto o experto en lo que tú te encuentras desarrollando hoy, lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Y qué más tú quisieras agregar en este proceso de creación y desarrollo de tu primer podcast? Yo creo que al principio no se preocupen porque sea perfecto, ni porque haya un super guión. Al final, ustedes son los que manejan el contenido. Si es algo que tú eres apasionado, muestra esa pasión. No te preocupes por tratar de leer un guión o por tener un script perfecto, así que todo tiene que salir bien, porque al final el podcast se tiene que sentir como una conversación. Sí. Claro, hay diferentes tipos de podcast. Tú tienes que definir qué tipo tú quieres ser. Uno que es una conversación, uno que eres tú contando historias, uno que es más elaborado, en el que tú cuentas una historia, pero también tiene una producción de sonido y demás, que es mucho más complejo, y ese sí cuesta dinero. Y básicamente eso, no te preocupes por cómo sale, el mismo podcast se va a ir formando con el tiempo, porque así como cuando uno empieza a montar bicicleta, tú empiezas con rueditas, tú te empiezas a caer, el podcast al principio te va a dar risa cuando tú lo oigas un año más para adelante, porque tú te vas a dar cuenta que al principio tú no tenías el manejo que tú después vas a poder desarrollar. Entonces no se preocupen porque salga perfecto, simplemente empiecen y móntense en la ola, porque el que no se monta, cuando se viene a dar cuenta, ya la ola se está cayendo. Claro. Entonces ahora mismo en Latinoamérica está el boom del podcast porque no ha empezado ni siquiera. La ola incluso ahora que está empezando a subir. El que se monta ahora en un año va a poder ser tal vez de los tops podcasts de toda Latinoamérica. Claro. Entonces móntense y vamos allá, y queremos compartir eventualmente micrófono con ustedes. 100%. Y algo muy importante que
que es importante que sepan es que no se desesperen. O sea, no se desesperen. Principalmente con el tema del dinero. El contenido debe ser constante y no volverse loco con el tema de las inversiones publicitarias. Eso también lo vamos a tomar en cuenta en lo que es la plataforma de experimentalpodcast.com, para que todos ustedes no cometan un error que también nosotros quizás en un inicio pudimos haber cometido. Es gastar porque no nos estaban viendo muchas personas. O sea, cójanlo con calma, que las personas van a llegar. Den contenido de valor. Eso también lo aprendimos nosotros de Gary Vee. Gary Vee dura hasta 36 meses para ver lo que son los primeros 1000 views, a veces en el inicio, como él lo contaba. Entonces ahora mismo tú ves esa persona que lo ven mucho, que tienen muchos seguidores, que tú le ves que hablan sobre el mismo tema que tú hablas, pero no te crees, tú no tienes la misma, digamos, engagement que ellos. Viejo, todo es un tema de tiempo. Y secretos en lo que son las colocaciones de los buscadores. Y ahí tú vas a tener la misma suerte que ellos si le dedicas el tiempo que necesitas dedicarle. Yo creo que con ese resumen ya ustedes pueden empezar ya su podcast y no se preocupen que ese contenido que nosotros le estamos prometiendo se lo vamos a dar en un tiempo corto, para que todos ustedes tengan la misma capacidad de hacer todo lo que nosotros pudimos haber cogido lucha, todos los errores que nosotros hemos cometido, ustedes no lo cometan y pueden empezar ese podcast que yo sé también que ustedes lo quieren. Que así sea. Creo que ahí podemos tener un buen resumen de por qué debemos empezar nuestro propio podcast. O sea que hasta la próxima y seguimos avanzando en nuestro próximo episodio de Experimental Podcast. Muchas gracias. Nos vemos.